¿Qué tal? Un saludo, mi nombre es Silas González y les doy la bienvenida aquí de nuevo al blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad y cosas que seguimos aquí trabajando. En esta ocasión vamos a retomar el tema de nuestra serie de videos sobre historia de la mística y vamos a iniciar con el siglo XIV. Nos quedamos las versiones anteriores con los momentos previos a este momento histórico tan importante. El último video fue sobre la mística en las órdenes mendicantes. Exploramos pues esta diferencia, particularidad que tienen estas tradiciones como la franciscana, la dominica, pero también hay otras, pero aunque estas dos son las más relevantes. Y en esta ocasión pues vamos a recuperar desde allí, pero pasando ya a otro momento de la Edad Media, que ya es el siglo XIV, con una serie de videos. No va a ser solamente uno, sino que vamos a abordar en particular que están escuchando, vamos a abordar lo que se ha conocido como la mística renano-flamenca. Vamos a ver también la mística inglesa y en un tercer video vamos a recuperar dos místicos que si bien no tienen, lo que tendrían en común sería que comparten época histórica más o menos, que son Santa Catalina de Siena y Gregorio Palamas, este último más bien de la Iglesia Oriental. Los voy a juntar porque aunque en estos videos estamos retomando el libro de Hilda Graeff, me pareció como para fines de los videos mejor como darles momentos por separado a cada uno de estos místicos y místicas. Bien, iniciemos entonces con la mística que algunos le han llamado la mística renano-flamenca, otros le han denominado también como la mística de la esencia, aunque la primera, digamos, tiene más que ver con un asunto geográfico, porque se refiere a, a una zona del mundo en donde hoy pues serían Alemania, los Países Bajos, perdón, los Países Bajos, Alemania, toda esta parte, Holanda, ¿no? Eh, y pues ahí surge una mística, repito, que algunos han llamado mística de la esencia, que sobre todo una mística muy relacionada con la parte filosófica, es más, ¿cómo decirlo? Pues habría que adentrarse en este caso los autores para comprender por qué esta dimensión tienen como pilar o digamos como catapulta de toda esta mística al maestro Eckhart. Y aquí pues a mí me gustaría pues más que nada hacer un primer paréntesis en torno a este asunto. Ya hemos hablado en otros videos sobre las beguinas y que fue un movimiento importantísimo ya anterior al siglo XIV, que eran estos grupos de mujeres en donde claro, el asunto es mucho más complejo y en su momento a lo mejor ya en otra serie de videos abordamos directamente las beguinas, pero tienen su origen histórico, no son como tal órdenes religiosas, pero sí representaban para la mujer de la época, condenada muchas veces nada más al matrimonio o a la vida religiosa de monja. Eh, una tercera opción que de alguna manera pues representaba la posibilidad de vivir una experiencia espiritual honda y por eso muchos van a considerar a las beguinas como un movimiento de liberación femenina importante. Abordo este tema en este momento porque al primero que vamos a revisar, que es al maestro Eckhart, pues él y su relación con las beguinas va a ser muy importante, cosa que no rescata tanto aquí Hilda Graeff, porque claro, ella está lanzando unas pinceladas generales de algunas cosas y no puede como adentrarse tanto, pero a mí me parece importante mencionarlo porque hay una mutua influencia. Las beguinas son anteriores a Eckhart. Eckhart ya le va a tocar el movimiento de las beguinas vivas, él va a acompañar a muchas de ellas, pero también, y esto es importante, él mismo no solamente va a influir a muchísima gente, entre ellas beguinas, sino que también muchas beguinas pues van a influir en la propia mística del maestro Eckhart. Pues bien, Eckhart va a nacer en el 1260, muere en 1327. Es decir, que estamos ya en una generación, en este caso de dominicos, como es el maestro Eckhart, ya posteriores a Santo Domingo, pero por muy poco, ¿no? Básicamente, eh,
o sea, nacen cuando Santo Domingo está, ¿no? Con toda la creación de la orden, y ellos entran posteriormente, y entonces tienen como esta relación ya de los primeros años posteriores a la fundación de sus órdenes. Algo que cabe la pena mencionar es que el maestro Eckhart, como quien no sepa su historia, pues es un dominico que va a ingresar a la orden, pues ahora sí que dominica, es uno de los místicos cristianos más representativos, más importantes. Va a ser un gran predicador, hay mucho escrito de él, sobre todo en el formato de los sermones, los famosos sermones del maestro Eckhart, que tristemente pues ya él en vida va a generar una serie de sospechas, y sobre todo va a tener detractores que lo van a atacar, y que finalmente pues él no logra defenderse porque pues muere, y lo van a condenar a él ya muerto, lo cual pues fue un gesto medio bajo de parte de la iglesia. Pero en realidad estamos en un momento eclesial complejo en donde la iglesia católica de Occidente, la romana, va a estar como dividida en sí misma, porque hay tensiones entre los papas y los reyes o emperadores. Incluso llega un momento en donde hay dos papas, uno en Aviñón, Francia, y otro en Roma. Hubo un tiempo en que toda la corte eclesial, pues ahora sí que la jerarquía de la iglesia se va a ir a Aviñón, desde ahí van a gobernar. Después hay un cisma y hay momentos en donde hay dos papas, el de Aviñón y el de Roma, y entonces es esta época de mucha transición, de mucho movimiento, y que entonces también esta condena al maestro Eckhart va a tener también a veces tintes políticos. Sin embargo, pues una buena noticia es que se le levanta la suspensión hasta hace poco, cuando se cumplen 800 años del nacimiento de la Orden de los Dominicos, bueno, también relacionado con Santo Domingo, y entonces pues el Papa Francisco va a levantar es una de las cosas que le piden, y se hizo, lo cual pues la verdad es que ni nos interesaba ni es que nos impidiera leer al maestro Eckhart, pero por lo menos, ¿no? Quienes sí les interesan esas cosas, pues ya tienen el aval, ¿no? De que no está condenado por la iglesia, y pues adelante. Es uno, repito, de los místicos más importantes. Muchos van a considerar que toda la mística posterior, así como el pseudo Dionisio, es un antes y después de la mística en la historia del cristianismo, y toda la mística posterior al pseudo Dionisio, incluyendo la de Eckhart, le debe al pseudo Dionisio. Así también hay quien dice que pues el maestro Eckhart fue uno de estos parteaguas históricos de la mística cristiana, y toda la mística posterior al maestro Eckhart va a ser deudora del maestro Eckhart, ¿no? Incluso quienes lo leyeron, pero no podían citarlo directamente, como se presupone que fue con Juan de la Cruz, por ejemplo, aunque no lo sabemos si así fue. Hay quien, pues, con investigaciones históricas, hermenéuticas y literarias, argumentan que sí fue así, y dan sus pruebas de por ello, ¿no? El gran tema del maestro Eckhart es que el verbo, ¿no? El Hijo, el Cristo, nazca en el fondo del alma de la persona, ¿no? A mí, que en lo personal, pues me confieso que no me he metido a fondo al maestro Eckhart como me gustaría. Sí que lo he leído y he aprendido mucho de él, pero pues no como con Juan de la Cruz o Teresa, que son místicos con los que yo pues he explorado más a fondo. Hay un texto que a mí en lo personal me encanta del maestro Eckhart, que es su sermón sobre la virginidad del alma, y se me hace potentísimo y hermoso. Habla de cómo el alma tiene que ser virgen, pero más aún tiene que ser mujer. Es decir,
tiene que, o la invitación que hace Eckhart es justamente, o sea, todo este desarrollo de esta doctrina del nacimiento del verbo. O sea, el alma que es virgen tiene que quedar fecundada por el Espíritu Divino para que surja el verbo, ¿no? Que nazca Cristo dentro de nuestros corazones. Sin embargo, esta es justamente la esencia de la unión mística, ¿no? La estricta nacimiento, el estricto nacimiento del verbo, que se alcanza solamente a través de una disciplina ascética, porque entonces tenemos que olvidarnos de todas las cosas creadas, tenemos que, sí, eso, como liberarnos de todas las cosas creadas. En ese sentido, la mística eckartiana pues tiene mucha afinidad con la mística neoplatónica, e incluso aspectos pues tan importantes para el cristianismo como puede ser la Trinidad no está presente de manera pues muy potente en la mística de Eckhart. En ese sentido, como yo siempre he dicho, salvo muy raras excepciones, no hay que condenar también nosotros a los condenadores. A qué me refiero con eso? Eh, si bien yo parto de la idea de que pues no se tendría que ni censurar ni a nadie por cuestiones como catacharlos de herejía ni cosas por el estilo, sino que más bien se tienen que abordar discusiones que, bueno, también se han hecho, pero lo que quiero ir es que efectivamente la mística de Eckhart, pues en ocasiones, pues da a entender cuestiones que a veces pudieran interpretarse como ajenas a la experiencia cristiana, lo cual no significa que sea algo malo en sí mismo, pero que para un dominico que sigue queriendo, digamos, profesar esta experiencia, pues sí que podría ser problemático. De hecho, él siempre pues negó que esto fuera así, que él estaba dispuesto siempre a corregirse. Y entonces lo negativo para mí fue que no se le diera la oportunidad realmente de un proceso de explicar y de profundizar en su enseñanza, la cual es riquísima y muy potente, pero ciertamente, repito, pues tiene un lenguaje, tiene una serie de expresiones que parecen más neoplatónicas y en algún sentido a veces alejadas o con poco énfasis e interés, por ejemplo, en el Jesús histórico o en la encarnación, en la vida de Jesús, etcétera, etcétera, y un poco más metido incluso con esta famosísima frase que estoy parafraseando, pedir a Dios que me libere de Dios, esta distinción entre el Dios que todavía es parte de mi concepto, todavía es mis limitaciones experienciales, mis ídolos que yo proyecto de lo que sé experimentado o conozco de Dios, y cómo ahí lo limito a, por otro lado, la divinidad, ¿no? La diferencia entre Dios y la divinidad siendo algo pues mucho más hondo ya, que es realmente con quien se une en este proceso de deificación. Eh, entonces, pues por ahí va un poco el maestro Eckhart, ¿no? Que habla de la ciudadela del alma, cosas por el estilo, y repito, pues es un místico fundamental en la historia de la mística. Pues de lo que se trata su mística, repito, es este nacimiento del verbo, este nacimiento del Hijo en el alma, pero en un ámbito pues con mucha profundidad. Incluso el maestro Eckhart va a ser alguien cuya mística se puede relacionar mucho con mística de otras tradiciones, especialmente con el budismo zen, justamente por esta pureza que él predica, este olvido radical a toda criatura, a toda forma, a todo modo que podamos experimentar para ir a la divinidad, a la esencia misma de lo divino, más allá, repito, de todas estas concepciones, incluso de las que tenemos de Dios, ¿no? Que pues eso se puede malinterpretar o podría también tener sus propios riesgos al perder, digamos, desde el horizonte de la mística cristiana, pues ciertos aspectos importantes como el de la Trinidad, por lo menos a nivel del lenguaje, que no lo utilice Eckhart, pero pues yo estoy convencido que la mística de Eckhart es, repito, pues de los pilares, ¿no? De la mística cristiana, y tendríamos que estarle recuperando en muchos sentidos. Pues bien, entonces cuando muere Eckhart y es condenado, muchos de sus discípulos lo que intentan hacer es recuperar la voz del maestro, las enseñanzas, interpretar la vida mística desde su maestro, pero
matizando las cosas que ellos ya sabían que fueron lo que le valieron la censura y la condena al maestro Eckhart, ¿no? El primero de ellos es Juan Taulero, nacido en 1300, es decir, pues ya muy posterior a Eckhart, en el sentido, o sea, fue su discípulo, pero me refiero a que Eckhart ya tenía unos 40 años cuando va a nacer Taulero o Tauler, depende, ¿no? Y entonces también pues va a ser importante, ¿no? También fue dominico y recibe las enseñanzas de Eckhart en Colonia. A diferencia quizás un poco de Eckhart, si bien Eckhart sí va a hacer mucho énfasis en la ascética, pero es una ascética entendida justamente como esta renuncia a todo lo criado, este olvido de toda la forma para poder realmente entrar a la esencia. Taulero y los otros, justamente, pues en buena medida, repito, con este esfuerzo, este intento de no de no repetir ciertos tonos o ciertas cosas que a su maestro le valieron la censura, la condena. Por ejemplo, pues para Taulero recuperar esta cuestión de la penitencia, de la humildad, de la ascética eh, en la humanidad de Cristo va a ser como muy importante, ¿no? Habla de una serie de prisiones que son el amor a las criaturas, el amor propio, indebida confianza en el poder de la razón que dificulta la entrada de la fe, el gusto desordenado por los sentimientos de devoción y las experiencias visionarias, y finalmente las raíces de la obstinación de la voluntad, por las que el hombre desea la gracia de Dios por sus propios y personales intereses, más que por el mismo Dios, ¿no? Esto es muy potente e incluso Tauler llega a proponer que la persona se tiene que hacer indiferente a su propia salvación. Esto dice Hilda Graeff, pues que es de cierta manera un poco de exageración, en el sentido de que obviamente una persona que está así de comprometida con la vida espiritual, no es que pues dude del amor de Dios, ¿no? Y considere que pueda ser condenado. Sin embargo, que sí que lo vemos, ¿no? Y sobre todo en la época. Pero esta noción de la indiferencia, pues remonta, o sea, nos hace pensar que en siglos posteriores va a venir Ignacio, que habla de esta indiferencia y cómo pues nos habla, ¿no? Del tanto cuanto y no estar pensando en las cosas espirituales solo para mi salvación, sino que realmente el amor de Dios sea por Dios mismo, independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Y amar tanto que lleva a eso, ¿no? Y entonces aquí Tauler o Taulero va a ser muy cercano a San Juan de la Cruz en este caso, en donde también recupera que al inicio de la vida espiritual hay gozo y júbilo, pero que después viene la suerte como del estado de Job, ¿no? En el que aparece, y cito, que el espíritu se había ido de él, ¿no? Eh, Estos místicos también van a coincidir entre ellos en esta negativa de querer los fenómenos extraordinarios por sí mismos o considerarlos la parte más importante de la mística, sino que lo más importante es la unión, que en el caso de Tauler y de toda esta escuela hablan más bien de unidad y no tanto de unión. Esto es parte también de la polémica, ¿no? Porque la unión siempre remite a una polaridad, a dos que se unen, mientras que la unidad pareciera que no hay como alteridad. Sin embargo, pues Taulero y los discípulos de Eckhart quieren como no caer en preposiciones que a su maestro le valieron pues mayores peligros. Entonces, pues simplemente ellos quieren, digamos, como subrayar que en esta unidad se mantiene la distinción con la que se une la persona a Dios. Entonces, el proceso de deificación no destruye la diferencia entre el alma y Dios, cosa que en Eckhart no queda muy claro y de las cosas que a veces pues se le condenó, que en Eckhart pareciera que esta unidad máxima es una fusión absoluta, ¿no? Entonces se busca la divinidad simple y sin modo, es otro rasgo muy característico de esta mística renano-flamenca. Y cito lo siguiente, dice Taulero:
así es como tenemos que entender esta oscuridad, ¿no? La oscuridad que menciona, que es la de Job después del momento de júbilo. Llega ya un momento en la vida mística en donde se acaba el sentido, se acaba el gozo, el júbilo, y llega una oscuridad. Pero esta oscuridad dice que es más bien que es una luz que ninguna inteligencia creada puede ni alcanzar ni comprender naturalmente. Es inmensa porque es inaccesible. En ella el espíritu se ve elevado sobre sí mismo y sobre todos sus conceptos y comprensión. Entonces estamos constantemente, al igual que Eckhart, en este esfuerzo de trascender y superar todos estos conceptos humanos que tenemos de Dios, ¿no? Para llegar a esta divinidad sin forma y sin fondo, sin modo. Cito, el hombre hará mucho más de lo que hacía antes, amará más, hará más acciones de gracias, alabará más y vivirá mucho más profundamente que antes. Esto es fundamental, ¿no? Porque entonces, al igual que la mística cristiana en general, Taulero subraya que quien realmente está viviendo el proceso de la vida mística se vuelca hacia los demás, ama todavía más, ¿no? Y esto es importante. Bien, ahora nos saltamos a Enrique Suso, que él, un poco más joven que Taulero, él es de 1296 a 1366, igual discípulo de Eckhart, que estuvo, digamos, muy influenciado por esta mística. Él tenía como cierto escrúpulo, ¿no? Por haber entrado con una dispensa especial por ser menor, por ser muy menor, al convento, pero Eckhart lo tranquilizó justamente como pues invitándolo a que sí siguiera su vocación. Eh, y fíjense, cito a Enrique Suso, fue sin forma ni modo y sin embargo contenía los encantos de todas las formas y los modos. Se refiere a una de sus primeras experiencias espirituales potentes y entonces vuelve esta dimensión de la forma o de la divinidad más allá de las formas y los modos, aunque están incluidos allí, ¿no? Entonces también es un intento de Suso de contrastar otras de las pues, cosas que se le pudieran achacar a Eckhart, que repito, es cuestiones de cómo se lea, pero pareciera que en Eckhart también pues, hay como esta trascendencia absoluta de las formas y de los modos, lo cual pues no coincide realmente con la experiencia mística cristiana, que yo considero que no es que Eckhart caiga en eso, pero repito, pues hay lecturas de Eckhart que sí pudieran ir por allí, y entonces por eso todos estos discípulos suyos están como tratando de recuperar estas otras cuestiones. No llegan a la altura y a la profundidad del maestro, pero sí que ayudan a entender como por dónde podríamos ir. Un libro importante de Suso es Libro de la Verdad Divina, que como estoy diciendo y nos dice Hilda Graeff, en el que pretendió presentar la doctrina del maestro Eckhart como totalmente ortodoxa, ¿no? O sea, fueron estos los que intentaron hacerlo. También, aunque él sentía una profunda devoción por el Cristo sufriente, al igual que su maestro, pues le va a dar más peso a esta unión con el uno sin modos. Eh, y fíjense, esta es una frase larga, pero que me parece muy importante que la leamos en voz alta. Dice Suso, nada de la unidad. Y la unidad es llamada una nada por esta razón, porque el espíritu no puede encontrar un modo temporal, sino que el espíritu se da cuenta de que está sostenido por otro que no es el mismo y que él mismo y que por lo tanto lo que le sostiene es más bien un algo que la nada, pero para el espíritu es una nada. Cuando el espíritu habita en esta oscuridad transfigurada y brillante en la ignorancia de sí mismo, pierde todo lo que le obstaculiza. En esta absorción el espíritu se pierde, pero no completamente. Es verdad que gana cierta cualidad de la divinidad, pero no se hace Dios por naturaleza. Lo que le ocurre por gracia, porque el espíritu es algo creado de la nada que permanece siempre, ¿no? Entonces vuelve a estos matices de manera interesante, es esta nada, ¿no? De hecho, en español, una de las mejores versiones que hay sobre los sermones de Eckhart se llama El fruto de la nada, porque justamente es a partir de esta nada que nos unimos esencialmente con lo divino. Y entonces aquí
Suso quiere explicar. O sea, no es que sea una nada, es una nada justamente para el espíritu, porque se sostiene en nada, ha olvidado todo y se ha quedado con nada, y ahí es donde en esa nada surge pues esta unión con lo divino, ¿no? Eh, pues por lo tanto, también es como un esfuerzo de Suso, eh, intentar que, como subrayar que esta unión con lo divino no desaparece la distinción entre el alma y Dios, ¿no? Entre la persona y el creador. Y esta es una frase potente, ¿no? Por Cristo hombre, a Cristo Dios, ¿no? Es un poco, pues, también esta experiencia. Bien, vamos entonces ahora a Ruysbroeck. Es fascinante, también Ruysbroeck muy interesante. 1293-1381. Él no era dominico, sin embargo, tuvo una enorme influencia del maestro Eckhart. Él, así como el maestro Eckhart y otros de estos, combatieron una serie de, bueno, que técnicamente para la época, y así le llamaban, pues una herejía, la de los hermanos del espíritu libre. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, pues eran una serie de grupos místicos que consideraban que por sus propios esfuerzos podían llegar a esta experiencia, a esta unidad, sin ningún tipo de necesidad ni de sacramentos, ni de la comunidad, ni de acompañamiento, ni de la iglesia, ni de sacerdotes, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un tema muy complicado porque hay quien podría, pues, argumentar que, pues, se trata de libertarios, se trata de revolucionarios que quieren, pues, justamente liberarse del yugo eclesial. Y sí, en buena medida yo creo que, o sea, como haciendo también una suerte de apología a estos hermanos del espíritu libre que muchos han condenado, yo creo que efectivamente pues habría que escuchar, ¿no? Como así, como hoy tenemos que escuchar también a muchos de estos movimientos que señalan los abusos de las instituciones. Sin embargo, también es verdad que el mayor, una cosa es que en su momento a lo mejor era inconcebible. Hoy por hoy, una cosa es decir, podemos perfectamente tener una vida espiritual profunda, una experiencia espiritual mística honda, y no necesitamos pues a estas tradiciones que nos han esclavizado durante tanto tiempo, pero digamos, otra cosa es querer desaparecer por completo la dimensión comunitaria, interpersonal de todo esto. Y esto es lo que hacían estos hermanos del espíritu libre, a través de críticas quizás importantes y válidas a la época que estaban viviendo, de un clericalismo rapaz, etcétera. Sin embargo, pues caían en muchos sentidos ya en un solipsismo, en un angelismo y en una suerte de superioridad moral, como que ellos no necesitan a nada ni a nadie porque ellos tienen como este pase directo, ¿no? En contra de ellos, pues bueno, Ruysbroeck va a defender la triple vía tradicional de la unión mística, dividida en la vida de los principiantes, que se llama vida activa, y es necesaria para que todos puedan ir profundizando en este camino. Después viene la vida interior, elevada, que desea a Dios, y finalmente viene pues ya la vida supraesencial, que ya ve a Dios, ¿no? Ve a Dios, pero para eso es todo un recorrido y ahí pues funge un papel importante los otros, la comunidad, la enseñanza, etcétera, ¿no? La tradición. Y las condiciones necesarias, según Ruysbroeck, para una unión mística son la gracia divina, esto es fundamental, la conversión libre de la voluntad hacia Dios y la conciencia limpia de todos los pecados. Y entonces, como dice, y aquí estoy citando a Ruysbroeck en contra de los hermanos del libre espíritu, quienes para Ruysbroeck pretenden ser libres sin los mandamientos de Dios y sin virtudes, y vacíos y unidos con Dios sin amor ni caridad. Este era como el problema, ¿no? O sea, sí, hay quien podría argumentar que a cualquiera que se saliera de la iglesia la criticaba, efectivamente. Sin embargo, sí que se da este caso, ¿no? De pseudomísticos, que en realidad pues es una suerte como de autoerotismo espiritualoide,
pero que no se traduce en una entrega o en un surgimiento de la vida caritativa, ¿no? Por eso, por ejemplo, Eckhart tendría que ser valorado, porque para Eckhart también pues era muy importante estos frutos que se daba en la vida concreta de la entrega. Una de las cosas maravillosas del maestro Eckhart es esta recuperación de Marta sobre María, ¿no? Lectura tradicional de Marta y María, ¿no? Del Evangelio, en donde Jesús le dice, Marta, pues, ¿por qué te preocupas tanto? María eligió la mejor parte, ¿se acuerdan de esta parte evangélica? Que tradicionalmente se ha utilizado para argumentar que la vida contemplativa, María, es mejor que la vida activa, Marta. Y Eckhart lo que dice es, pues no, en realidad Marta tiene un crecimiento espiritual más significativo porque ella ya pasó por María, ¿no? Entonces es como esta parte de que de la dimensión mística, contemplativa, para que realmente sea auténtica, tiene que encarnarse en el mundo de la caridad, del amor, de las virtudes. Lo mismo en cuestiones de digamos, del éxtasis, o sea, Rysbrück habla mucho del éxtasis, habla de la unión divina en términos de las bodas espirituales o las bodas del espíritu, pero de igual manera pues va a advertir que lo más importante no son estos éxtasis, no son estos fenómenos extraordinarios, sino pues la unión con Dios en la unión de voluntades. Rysbrück también va a intentar matizar y no correr tantos riesgos doctrinales, va a mantener que el ser humano siempre es distinto esencialmente de Dios, pero que justamente que eso no significa, o sea, sí hay unidad, pero no hay una identidad, ¿no? Con esta lo que le llama la esencia increada. Que dice, no es que el ser humano no se ha creado, por supuesto que es creado, pero esta dimensión increada de que es esta profundidad, ahí lo tiene. Pues bien, esto fue unas pequeñas pinceladas, ¿no? de esta famosa mística renoflamenca, Eckhart, Taulero, Suso y Rysbrück, 4 grandes místicos que realmente vale mucho la pena conocerlos a mayor profundidad. Esto fue apenas unas pequeñas pinceladas. Seguimos pues posteriormente con otro video, ahorita que estamos en las místicas y místicos del siglo XIV. Un saludo, mi nombre es Elías González, este fue un video del blog Amanecer y les invito a que nos puedan comentar, dejar sus preguntas, cuestiones por el estilo, que compartan el video y que sobre todo se suscriban al canal de YouTube. Muchas gracias y seguimos adelante.